Muy buenas, desde el Puerto Estudios. Hoy empezamos con el primer capítulo de la serie de análisis de sonido y banda sonora en audiovisual, en películas. Películas que bien nos mandéis, bien queráis que analicemos, o bien veamos nosotros que son interesantes por no sé, que estén de actualidad, porque tengan ciertos elementos que podemos utilizar para hablar de aspectos del sonido y la banda sonora, o porque nos apetezca, ¿vale? Esto, ya os digo que son unos vídeos un poquitín entre colegas, es la idea. Muchas gracias por todas las recomendaciones que habéis hecho de películas que queréis que veamos, que analicemos y diseccionemos desde sonido. Muy interesantes todas. Ya tengo apuntadas unas cuantas, ¿vale? Pero vamos a ir poquito a poquito. Hoy vamos a empezar, para abrir un poco el hielo y porque es la primera película que utilicé yo para explicar esto de qué es el sonido, ¿no? O cómo funciona el sonido en audiovisual cuando daba clase en la facultad, es Arrival, La llegada, de Denis Villeneuve, película de 2016. Voy a dar 4 pinceladas. Intento que los vídeos sean rápidos, que no aburriros mucho y sobre todo no aturullaros, cosa que a mí me pasa continuamente cuando hablo, soy un aturullador profesional. Eh, Vamos a hablar desde el sonido, pero también tenemos que ver que para ello tenemos que entender de qué nos habla la película también, en su totalidad. Entonces, Arrival, película de 2016, de ciencia ficción, que comparte muchos lazos con el cine de melodrama, o romántico, si queréis verlo de esa manera, y sin hacer yo mucho spoiler, que nos plantea cómo 12 naves extraterrestres llegan a la Tierra a intentar darnos un mensaje. Para ese mensaje, para entenderlo, ese mensaje, hacemos uso, sobre todo, de nuestra protagonista, Amy Adams, como que es una lingüista, ¿no? Vamos a ir a la facultad donde ella da clase a pedirle, por favor, que nos ayude a ver qué nos quieren decir estos bichos. Me viene muy bien porque además son pulpetes y el logo del estudio, pues eso, calamares y demás. Vale, ¿cómo se comporta la película? La película, lo que os digo, ciencia ficción, romántica, es un blockbuster, pero no es una película de ciencia ficción megalodónica, ¿no? No es una película de acción, no. Tiene una clave intimista, eh, cercana a los protagonistas, a los personajes. Vale, ¿qué vamos a hacer? Acercarnos a ellos. La película, sin hacer mucho spoiler, tiene un argumento que realmente es circular. Y no nos lo van a contar, no nos vamos a enterar hasta el final. ¿Qué vamos a hacer? Anticiparnos. ¿Cómo hacemos esto? Ahora venimos con ciertas estrategias sonoras. La indiscutible protagonista y lo que nos lleva a nosotros emocionalmente en la película, nuestro vehículo emocional, es el personaje de Amy Adams. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desarrollar ciertas estrategias para que desde el sonido podamos incorporarnos o estar dentro de su cabeza y dentro de sus emociones. El sonido en cine siempre lo asemejaba, y esto se lo decía mucho a los alumnos, son las croquetas de tu abuela. Me explico. Podemos tener todo tipo de recuerdos, ¿no? Nosotros recordamos recuerdos buenos, recuerdos malos, de la infancia, recientes y demás. Y esto suscita pues las emociones que sea cada recuerdo. Y podemos visualizarlos, podemos tener recuerdos de ellos, pero nosotros estamos por ahí y de repente nos llega un olor y dices, hostia, esto huele a las croquetas que hacía mi abuela. Y la respuesta emocional es inmediata, es muchísimo más directa y muchísimo más abstracta que cualquier análisis que podamos hacer sobre ella. La respuesta emocional ya está implantada en nuestro cerebro. Vale. En cine, para mí, desde mi punto de vista, es lo que hacemos con sonido. Con sonido y banda sonora, no siempre, pero también. Aludimos a las emociones más primarias, más abstractas del cerebro. Y para hacer esto bien, tenemos que entender, sobre todo, qué es lo que nos quiere contar, ¿no? Es como decirte, para poder ir a lo abstracto tenemos que pasar por lo concreto o entender lo concreto. En esta película, vamos a dar 4 pinceladas, ¿vale? Si la habéis visto, fenomenal, y si no, pues os invito a verla. Lo más importante para mí van a ser los flashbacks que tenemos de Amy Adams. Amy Adams tiene una serie de flashbacks que veremos que no son tales, pero siempre son el mismo,
en el que sucede lo mismo. Todos los flashbacks son la misma acción. Que no suenan. Vamos a empezar el análisis de cine por el no sonido. No suenan. Ni al principio de la película, cero, y van a ir sonando poquito a poquito cada vez que Amy Adams entienda poquito a poquito qué está sucediendo en la película, qué está sucediendo en esos flashbacks. Y volvemos a las croquetas de la abuela, ¿no? Su personaje desarrolla un arco en el cual se va dando cuenta de lo que está sucediendo y al final de la película va a entenderlo perfectamente. Y nosotros tenemos que hacerlo con ella. ¿Cómo hacemos esto? Mediante los flashbacks. Decimos, no vamos a acordarnos de algo, pero no vamos a acordarnos del todo, no vamos a vivirlo, no vamos a estar dentro de ese recuerdo por completo, al 100% emocionalmente. ¿Cómo hacemos esto? Bien, pues lo que hacemos es omitimos sonido. Y poco a poco, el segundo, cuando ya vamos entendiendo un poco más, suena, ¿no?, algo dentro del recuerdo que a veces además cabalga con qué es lo que lo suscita fuera del flashback, que nos va a dar a entender, sobre todo emocionalmente, dónde está Amy Adams. ¿Qué es lo que su personaje está viviendo? Y qué es lo que por tanto nosotros estamos viviendo, porque en esta película vamos a ir todo el rato de la mano de ella. Hasta que al final los flashbacks suenan, un flashback en concreto suena por completo. Y nosotros, ya no como espectadores entendemos la película y lo que nos está queriendo decir, sino vivimos la película y lo que está queriendo decirnos o lo que está viviendo su protagonista al 100%. Esta estrategia, que es una estrategia, puede parecer sencilla, pero es muy complicada. Es muy complicada porque desde sonido por lo general tendemos a poner. Y en este caso lo que hacemos es sustraer. Es una estrategia que para mí en esta película funciona perfectamente, junto con otros contrastes. Podríamos hablar, ¿no?, y pensaréis, joder, ¿por qué no me está hablando de los aliens? Que son lo que suena en esta película, ¿no? Es el reto de sonido. Bien, los aliens suenan y tienen una concreción muy, muy curiosa, pero más que cómo suenan ellos al moverse o cómo suenan las naves, lo interesante es cómo suenan los mensajes que nos dejan. Los mensajes que nos dejan en forma de símbolos son etéreos, son circulares, son etéreos, vienen y se van. Parecen una especie de tinta, pero, hostia, suenan como a arena, ¿no? Suenan como a un rumor de olas. ¿Por qué? ¿Por qué suenan así? No me importa tanto cómo suenen los bichos en sí, o cómo se comuniquen, que tiene ciertas reminiscencias también, pero me parece que está más acertado las reminiscencias, pues, podemos hablar, ¿no? Suenan como las ballenas, suenan, bueno, aquí cada uno que haga su interpretación, que es de lo que se trata. Yo os dejo pistas. Los mensajes que nos dejan son fugaces, así como ellos también lo van a ser en la película. De hecho, al final, esto no es mucho spoiler, ellos se van. ¿A dónde se van? Es la pregunta. Quizá la pregunta es ¿a cuándo se van? Yo ahí lo dejo, insisto, yo aquí no voy a dar certezas, vamos a intentar suscitar el análisis. Sobre todo no solo para esta película, sino para el resto, para que digáis, hostia, entonces esto que han querido decir aquí, volvemos al qué, cómo, por qué, ¿no? Entendemos qué nos dicen y cómo nos lo dicen, por qué, para qué nos lo cuentan. A veces la respuesta es muy sencilla, pero a veces no lo es tanto. Y no es tan importante entender qué estamos viendo como entender cómo nos lo están contando. Cómo estamos respondiendo emocionalmente a ello, porque es a lo que nos dedicamos en sonido. Podemos ser descriptivos. Uno de los comentarios era hablar de la zona de interés, ¿no? De Alex Garland. Y está muy bien. Pero ahí el sonido es descriptivo, viene de guión, viene marcado una pauta en la que vamos a tener el sonido fuera. No me importa tanto qué bien esté recreada la realidad que nos transmite ese sonido de fuera de campo, como que nos suscita. Entonces, hay puntos en los que el sonido es descriptivo y está muy bien, pero lo más interesante es ver que en todas las películas, y ya llegaremos a cosas como esta, quizá más sutiles, o cosas como esta, en las que veremos que quizá no es tanto, sobre todo en esta última, ¿no?, de Lynch, entender qué nos quieren decir, sino cómo nos lo están transmitiendo y qué emociones suscita el sonido dentro de nosotros junto con el resto de la película.
No me quiero entretener mucho más. Bueno, la banda sonora es una estupenda banda sonora de Johan Johansson, que también alude a una circularidad, no es una banda sonora que puntualice sobre sobre nada en la película. Luego hay un inserto de Max Richter al principio y al final, que son un poquitín más en clave blockbuster, taquillazo, que hace falta. Que también dibujan todo este tema de la circularidad. La película al finalizar plantea un dilema, ¿no? Yo recuerdo un ¿qué harías? Y yo recuerdo cuando fuimos al cine a verla que salimos todos un poco discutiendo. Yo hubiese hecho esto, no, yo no, porque qué putada. Pero nos lo planteábamos igual. No, es decir, el viaje que hacemos con Amy Adams, que vamos a ver también que está marcado, por ejemplo, por cómo escuchamos solamente su respiración, de cuando están con los cascos desde el intercom, y la escuchamos, en vez de la de todos, que es lo que deberíamos escuchar con un código ortodoxo, solo escuchamos su respiración y además con unos ambientes prácticamente mudos. ¿Cómo es esa respiración? ¿Cómo es ella la que va a ir marcando, ¿no? A compasarnos? ¿Cómo nos vamos a acompasar a la película? Sobre todo, la respiración es un elemento muy clave. Cuando escuchamos a alguien respirar, acompasamos nuestra respiración a la suya, ¿no? Pues en esta película lo hacen continuamente. Incluso con suspiros. Te sacan de los trances con literalmente la onomatopeya de Amy Adams, saliendo de ellos. Esto es lo importante. Cuando llegamos ya a la conclusión y decimos, bueno, yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho lo otro, la realidad es que el viaje de la película le hemos hecho todos y todas. Hemos estado con Amy Adams hasta que ella y nosotros, por ende, hemos entendido qué sucede y ya podemos empezar a hablar, ¿no? Yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho lo otro, pero ha sido, y en este caso estoy hablando, por supuesto, desde todos los departamentos, pero desde sonido, el elemento por el cual hemos sido capaces de vivir la película, de llegar al recuerdo, vuelvo, ¿no? Al recuerdo completo de, hostia, las croquetas de mi abuela, cómo me ha dejado emocionalmente. Esto es lo que vamos a trabajar con sonido y esto es un poco de lo que vamos a tratar de hablar en estos vídeos. Más allá de la técnica, de quién ha hecho qué, de cómo se hace y demás, que también podemos si queréis, por supuesto. Pero a mí me interesa más este otro punto de vista porque quizás sea un poco más artístico y más reflexivo. Y además que lo podemos hacer todos, tengamos idea o no de cómo funciona el sonido en cine a nivel técnico, pero sí vamos a poder trabajar el sonido en cine a nivel analítico y narrativo. Vale. Con esto, y por no entreteneros mucho más, os he dejado unas pistas de una película que yo creo fundamental a la hora de darlos unos... Es una película que da un paso muy grande en la concepción de sonido en un cine, sobre todo en un cine, ¿no?, de taquillero, que luego además allana el terreno para el resto. Y bueno, ahora tenemos quien nos ha fijado, ¿no?, en el sonido de Dune, por supuesto, y demás, pero bueno, esto no siempre ha sido así. Os dejo con estas pinceladas, por favor. Dadme los consejos que podáis para hacer estos vídeos. Ha sido largo, ha sido corto, me he explicado, no me he explicado. Yo soy un experto en dar turras. O sea, soy un auténtico experto en dar turras. Lo vamos a subir al canal de YouTube porque en Instagram no cabe entero, pero subiremos algún cortito también a Instagram, ¿vale? Y sobre todo, otra vez, películas que queráis, secuencias en concreto. Oye, esto suena aquí, ¿por qué suena así? Transmitidnoslo, ¿vale? Nosotros estamos encantados. Esto es... Y tiene que dar además, sobre todo, en un territorio muy entre colegas, ¿vale? A mí estos vídeos me cuesta hacerlos un montón porque le estoy hablando a la cámara de mi móvil y me siento ridículo. Pero poco a poco vamos a ir construyéndolo entre todos, ¿vale? Así que nada, pasad muy buena semana y ¡hala! A disfrutar del cine. Un abrazo.